Bueno, entonces empezamos la clase del día de hoy, miércoles 17 de febrero. Semana número 3 del semestre, que va volando. Mi saludo cordial para todos ustedes en el día de hoy. Como les dije en el saludo antes de empezar a grabar, espero que se encuentren todos muy bien y que tengamos un estado de bienestar en el seno de nuestros hogares. Para el día de hoy, posiblemente tenga que salir un poquito más temprano de la hora de cierre de la clase por un tema personal, que tengo que atender una situación familiar, pero todavía no estoy totalmente seguro de que tenga que cortar antes. Es posible dependiendo de si me mandan una información. Pero bueno, para el día de hoy entonces vamos a empezar a trabajar los conceptos relacionados con el modelo entidad-relación, que es, digamos, el primer nivel de abstracción después de conocer el caso que se quiere resolver y de haber recopilado y analizado los requerimientos del problema. Permítanme, voy a compartir aquí mi pantalla. Ya están viendo, la verdad. Alguien que me dé la seña. ¿Sí están viendo la diapositiva? Sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Bien. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a entrar. Esta pues es una parte teórica, digámoslo así, porque todavía no hacemos nada técnico con el computador, o sea, no hacemos nada práctico en la máquina cuando se está definiendo este nivel de abstracción, pero es, digamos, el nivel superior de abstracción en el proceso de diseño de una base de datos seria, bueno, de una base de datos en general. Si recordamos ese proceso que lo hemos descrito de una manera teórica en una clase anterior, la primera actividad fundamental en todo proceso de diseño de software. Aquí pues no estamos escribiendo software como en el sentido estricto de la palabra de escribir código para resolver un problema usando un lenguaje de programación aún. Pero estamos haciendo un proceso o estamos conociendo cómo es el proceso de diseño de los repositorios de datos en donde va a ir, donde se va a guardar la información que le sirve a un software para gestionar transacciones y gestionar las actividades de un grupo de usuarios en algún contexto. Entonces, como en todo proceso de diseño, arrancamos por hacer una etapa preliminar de análisis en donde se determinan los requerimientos. La palabra requerimientos es una palabra muy rica en términos para nosotros como ingenieros de sistemas porque implica muchas cosas. Pero los requerimientos son las cosas que se necesita que el usuario desea o requiere que su aplicación, en este caso su base de datos, satisfaga. Entonces es un proceso investigativo previo a cualquier actividad intelectual del ingeniero de sistemas para recopilar de la forma más completa y precisa posible esos requisitos, esos detalles, esas necesidades expresadas que a veces es difícil levantar porque el usuario las expresa en un lenguaje natural, en su forma, como desde su propio punto de vista y usando su forma de expresarse, y traducir eso a requerimientos o a especificaciones técnicas de tablas en una base de datos o a la lógica de un algoritmo puede ser un reto en algunos casos. En casos de cierto grado de especialización, ese levantamiento de los requerimientos se hace
mediante técnicas formales, es decir, no simplemente mediante o no únicamente basado en entrevistas al usuario y en análisis de documentación y en recolección de procedimientos que le permitan al ingeniero que está diseñando formarse una idea clara de lo que realmente es lo que hay que hacer, o de si eso que se está haciendo se puede mejorar de alguna manera, sino que se acude a lenguajes de especificación formal, que son sistemas de representación simbólica a partir de los cuales, o sobre los cuales, o con ellos, se puede escribir los requerimientos usando una simbología que puede ser después simplificada u optimizada mediante unas operaciones algebraicas, etcétera, dentro de un contexto de ese lenguaje de especificación. En este momento, hasta donde nosotros hemos avanzado, esa primera parte de análisis preliminar la hemos estado conversando de una manera relativamente informal, es decir, describiendo los requisitos en lenguaje coloquial, en lenguaje natural, y el ejercicio que viene después de lo que vamos a exponer el día de hoy mantiene aún esa estatura. Más adelante intentamos profundizar en el otro aspecto, en el sentido de la formalización de los requerimientos, que tiene un grado de complejidad un poco diferente. También habíamos dicho que cada una de estas etapas entrega un producto. De esa primera etapa, pues el producto son los requerimientos de datos, en el caso nuestro, requerimientos funcionales, en el caso de que estemos diseñando la aplicación de software completa. Y entonces la etapa que procede enseguida de tener esos requerimientos donde se dice exactamente qué es lo que se necesita tener, qué es lo que el cliente espera tener, qué es lo que se desea, cuáles son las funciones que se desea que el software que se va a construir satisfaga o le preste a los usuarios que se conectan a él. A partir de ahí entonces podemos desarrollar un modelo conceptual de la base de datos. ¿Alguien quería decir algo? Ese modelo conceptual es como un mapa, si cabe el término, una representación esquemática de cómo se van a distribuir los datos en la base de datos sin llegar a profundizar en detalles específicos técnicos de implementación. Entonces, hasta este momento, todavía no interesa, pues a ese nivel de avance del proceso, no interesa elegir cuál es la herramienta en la que voy a montar la base de datos. O sea, yo estando aquí, todavía no sé si voy a usar Oracle, si voy a usar MySQL, si voy a usar qué sé yo. Puede ser que ya, obviamente, depende del universo, del entorno específico en donde estemos trabajando. Obviamente puede ser que ya haya algunas predefiniciones, porque si yo trabajo, si se trata de una base de datos que la voy a montar para un aplicativo en la Universidad Tecnológica de Bolívar, pues muy seguramente antes de decir que pasamos a la etapa donde eso se escoge, ya yo sé que muy seguramente voy a tener que trabajar con Oracle, porque esa es digamos, el soporte de la gran base de datos institucional, y no tendría como mucho sentido instalar otro producto para una aplicación en forma que queda como una isla, cuando la puedo hacer integrada a la base de datos actual, generando algunas ventajas de recursos y de velocidad, obviamente. Pero estrictamente hablando, desde el punto de vista puramente teórico, puramente conceptual, cuando uno trabaja en este modelo cuyos detalles no son tampoco la gran profundidad, cuyos detalles son muy teóricos, a ese nivel aún uno no se preocupa por cuál es el producto en el que va a implementar. Cuando traduzca eso al siguiente nivel, entonces sí ya lo hace en términos de las especificaciones o de los recursos de la herramienta que planea utilizar, como lo veremos más adelante. Entonces vamos a trabajar en el modelo conceptual. ¿Qué vamos a precisar el día de hoy? Hoy vamos a precisar una serie de aspectos teóricos, de definiciones y de elementos de representación para construir
cosas como esta. Bueno, este es un ejemplo muy pequeño que copié de alguna página web para ilustrar la diapositiva. Vamos a precisar los detalles específicos de lo que son las entidades, las relaciones y los atributos con algunos conceptos, simplemente para precisar algunas definiciones que nos van a ser de utilidad más adelante. Y a partir de ellos, digamos, empezar un ejercicio de construcción de diagramas de entidad-relación para casos que nos dan, para un conjunto de especificaciones que nos dieron, y representarlas en un esquema, en un modelo entidad-relación, en un diagrama entidad-relación. Cuando uso la palabra modelo entidad-relación y diagrama entidad-relación, en la práctica nos estamos refiriendo a la misma cosa, que es a una representación gráfica de la base de datos, donde están las tablas de la base de datos o las entidades que la componen y la forma como ellas se relacionan entre sí. Entonces eso es lo que vamos a, digamos, a conceptualizar el día de hoy. Luego de que tengamos los conceptos, entonces les planteo un ejercicio para que se desarrolle. Primeramente lo van a desarrollar ustedes y posteriormente hacemos la retroalimentación y las correcciones. Este proceso de hacer esta clase de abstracciones, de representaciones de la base de datos, no se hace completo en una sola instancia o en una sola iteración. Me refiero a lo siguiente: uno tiene los requerimientos, los tiene que comprender, los tiene que entender, los tiene que depurar, y a partir de lo que levantó como requerimientos, dice, bueno, entonces en esta base de datos, evidentemente, de acuerdo a la información disponible, tiene que haber esto. Entonces, y eso está organizado de tal y de tal y de tal y de tal. Hace uno una primera versión. Muy posiblemente, a medida que avanza en el análisis, se da cuenta que lo que había dicho en un momento anterior, pero esto que habíamos dicho aquí, entonces debe tener también otra cosa. Entonces separémoslo en dos, para poder meter ahora este que apareció aquí. O sea que es un proceso constructivo, creativo, que se va recreando, que se va especializando, que se va mejorando a medida que se avanza en el análisis. Es decir, que el modelo de entidad-relación no se construye solo en una sola iteración, en una sola instancia, y ya quedó terminado. Es posible que haya que revisarlo y volverlo a revisar, y que con el tiempo, inclusive cuando ya estamos empezando la fase siguiente, veamos que de pronto hay que revisar algo nuevamente, hay que retroceder y volver a retroalimentar para incorporar completamente los requerimientos, o porque los requerimientos, como van ustedes a ver cuando, creo que ya deben estarlo viviendo en sus cosas, los requerimientos cambian permanentemente. Hoy eran unos y de pronto aparecen requerimientos nuevos. Aparecen nuevas necesidades que en el momento en que se levantó la información o no fueron identificadas o ni siquiera existían. Y por lo tanto, pues el proceso del nacimiento de un software a partir de una base de datos, pues es un proceso vivo que sufre modificaciones en cualquier momento. Bueno, entonces, veamos. Las bases de datos, en la teoría de las bases de datos relacionales, se maneja el concepto de entidad o de relación. Bueno, es que hay unas diferencias conceptuales en las que a veces uno se puede confundir, y vamos a precisar eso con detenimiento. En términos muy teóricos, muy concretos, una entidad es un objeto, una cosa o un concepto, sea tangible o no. Una persona es una entidad, un libro en la biblioteca es una entidad, un profesor en la universidad es una entidad. ¿Por qué? Porque posee características particulares que lo identifican y que lo caracterizan con respecto a los demás. Y esas características son las que cambian de valor de una entidad a otra. Me refiero, por ejemplo, en el caso de la entidad persona o la entidad es alumno. Un alumno en nuestra base de datos, la entidad alumno, cualquiera de ustedes, pues es una persona que posee varios atributos, hablando en términos de base de datos,
posee atributos como, por ejemplo, apellidos, nombres, fecha de nacimiento, fecha de ingreso a la universidad, carrera que está estudiando, nivel académico que cursa, créditos cursados, créditos aprobados, créditos reprobados, promedio ponderado acumulado, y una serie de características. Todos los estudiantes poseen esas características, entonces todos los estudiantes son entidades distinguibles. ¿Qué hace? ¿Cómo puede uno distinguir un estudiante de otro en el plano o en el contexto de lo que es nuestra representación de la base de datos? Por los valores de sus atributos, porque todos tienen código, pero todos tienen un código diferente. Todos tienen nombre y apellido, pero en la mayoría de los casos tienen valores distintos. Puede haber casos de estudiantes que tengan el nombre y apellido igual. Eso puede suceder. Como puede haber casos que tengan el atributo fecha de nacimiento igual. Muchos pueden haber nacido el mismo día. Pero en conjunto los valores de los datos de un estudiante lo distinguen de cualquier otro. Entonces, ese es el concepto de entidad estrictamente hablando. Ahora bien, en algunos documentos de bibliografía y algunos autores, cuando pongo cada una de esas entidades en una sola tabla, solemos o se suele a veces usar la palabra entidad para referirse a la tabla completa. Pero estrictamente hablando, cada una entidad es cada una de las instancias que están en la tabla, cada uno decimos nosotros en términos muy técnicos y coloquiales, cada uno de los registros de la tabla. Ok. En otros documentos puede encontrarse la referencia a una relación como a esa lista de entidades. O sea, otra vez, una tabla de datos, donde la tabla está compuesta por columnas de datos y en cada uno de esos campos están los valores que identifican al primer individuo, los valores que identifican al segundo y así sucesivamente. Entonces, he dicho todo esto que creo que es un poco repetitivo porque también lo he dicho en anteriores oportunidades para que no nos vayamos nunca a confundir con eso, porque en general la entidad es cada individuo separado que posee características particulares e identificables a las cuales se les puede dar valor mediante datos específicos. Pero hablando ya en términos generales, van ustedes a ver que en distintos contextos y documentos la palabra entidad puede aplicarse al conjunto completo de personas, de libros, de cuentas bancarias, depende de la naturaleza de la información, o sea, a cada una de las tablas donde cada registro representa una instancia distinta, particular de ese tipo de entidad. Lo que acabamos de decir. Entonces, en una biblioteca, este dibujo, por favor, no lo asocien con 4 tablas, sino con 4 contextos diferentes. Por ejemplo, en una biblioteca, los libros constituyen una entidad. Cada libro tiene unas características o se puede caracterizar mediante un conjunto de campos, de atributos, de datos. El título del libro, el código Dewey con el que se identifica, el autor, la editorial, el usuario, y aunque aquí son solo 4 datos que puse de ejemplo, puede haber muchos más. ¿De qué depende que sean más o menos los datos con los que se identifica una entidad? De las necesidades procedimentales que se tenga con que se quiera satisfacer con esa información. Entonces, entre más datos distintos se tengan de cada libro, quiere decir que hay más información en esa relación o en esa tabla, y por lo tanto se podrían intentar hacer más o satisfacer más operaciones de consulta o de qué sé yo. En otro ejemplo, en otro contexto, en el contexto de una institución universitaria, pues los alumnos son una entidad, los programas académicos son otra. Por ejemplo, los programas académicos un programa académico tiene un código que normalmente para poderlo identificar en el contexto nacional es un código que da el Ministerio de Educación, el código que llaman el SNIES, que es un identificador único para cada programa que tiene aprobación del Ministerio. El nombre del programa, en el caso nuestro, Ingeniería de Sistemas y Computación,
el número de semestres, el número de créditos, ahí, ¿qué otros campos de datos? Eso va a depender de lo que se persiga hacer con esa base de datos posteriormente. Bueno, entonces, esas entidades, después lo vamos a presentar nuevamente, pero ya que vi cuál es la lámina que sigue, dentro de una misma base de datos existen y son útiles en la medida en que yo las pueda relacionar unas con otras. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una entidad, procedimientos, imaginemos por un segundo el contexto de una entidad, de una IPS, de una clínica, donde hay donde se presta el servicio de cirugía. Entonces, si se quiere sistematizar la información de esa IPS para lo que tiene que ver con el manejo de los quirófanos, por decirlo, por inventar un ejemplo puntual. Entonces, ¿qué se puede hacer? O sea, los quirófanos pueden estar clasificados dependiendo de su utilidad o del equipamiento que tengan adentro. Y la clínica puede prestar diversos tipos de servicios quirúrgicos que se pueden hacer, atender un parto, que se puede atender una laparoscopia, que se puede, qué sé yo, y esa lista de procedimientos puede haber decenas o cientos de procedimientos. De hecho, en el contexto nacional eso está contemplado en algo que se llama el Plan Obligatorio de Salud, el famoso POS. Okay. Entonces puede haber una tabla en la base de datos, o puede haber una relación o una entidad donde en cada línea de esa tabla están los datos que describen a uno cualquiera de los procedimientos que se pueden prestar. Por otra parte, se pueden registrar seguramente, si la clínica le presta servicio a la gente, porque si no, pues ¿para qué existe? En alguna otra parte, los datos de los pacientes que acuden a ella. Esas son entidades de una naturaleza totalmente diferente a la del procedimiento quirúrgico, porque mientras los datos que están en la relación de pacientes o en la tabla de pacientes corresponden a personas tangibles, los datos que están en la relación de procedimientos quirúrgicos corresponden a conceptos abstractos. O sea, uno no puede coger por ejemplo, ¿cómo se llama esa? Una cirugía bariátrica en la mano. Ese es un concepto, esa es una cosa abstracta, pero existe dentro de la tabla de procedimientos quirúrgicos la cirugía bariátrica, por poner un nombre. Esa es una entidad abstracta. Existe, es real, se identifica con unos datos para poder manejar la información, pero es distinto al de un paciente, porque el paciente sí es una entidad física, ¿verdad? No importa. Las entidades son, ya lo dijimos, tangibles o intangibles, como dice aquí la lámina. Pero cuando todo eso entra en juego con un software, entonces un paciente solicita o consigue que le ordenen practicarle a él un procedimiento, y ahí entonces se genera una relación entre esas dos tablas de datos que posiblemente produzca una fila para otra tabla de datos. Cuando dice, bueno, agenda de los quirófanos, entonces en fecha tal, el paciente tal, se le va a practicar el procedimiento con el código tal, lo va a atender el médico tal, el anestesiólogo tal, qué sé yo. Entonces, esta que estoy describiendo ahora es un nuevo conjunto de entidades donde cada una se le llama cita, o se le llama operación, o se le llama de alguna manera, y cada registro contiene unos datos que vinculan a alguna de las entidades que está en la tabla pacientes con alguno o con algunos de los procedimientos que están en la tabla procedimientos. Entonces, la nueva tabla surge como fruto de un proceso de información en el que se relacionan dos entidades preexistentes. Entonces, por eso, las bases de datos relacionales manejan este concepto que se llama el modelo entidad-relación, porque es ese modelo, ese diagrama que vamos a mirar ahora, que vamos a aprender a construir, vamos a dar los elementos de cómo se construye, es una representación no solo de la información que está en la base de datos, sino de los conceptos abstractos a través de los cuales esa información se puede relacionar entre sí, y eso le sirve al diseñador
de la base de datos y posteriormente a quienes van a hacer los programas para entender cómo están vinculados conceptualmente los distintos campos interesantes de cada una de las tablas de la base de datos. Este modelo, que vuelvo, insisto, es un modelo puramente conceptual, fue propuesto hace ya como 50 años, tal vez, no, sí, no, tal vez un poco menos, pero no, pues hace ya bastante tiempo, por Peter Chen, Peter Pinsan Chen, es un informático chino-estadounidense, que fue el primero en formular un esquema gráfico para representar las relaciones, los datos y sus relaciones en un entorno de una familia de base de datos. La mayoría de las cosas o de los símbolos o de los conceptos que él propuso subsisten. A lo largo del tiempo han evolucionado en algunas medidas y hay autores que le han hecho agregaciones y aportes, pero en general cuando tú abres un libro de bases de datos relacionales y buscas el modelo de entidad-relación, encuentras en general lo mismo, porque ha sido ampliamente difundido a lo largo de los años. Y la mayoría de las herramientas CASE, herramientas de ingeniería de software asistida por computador, lo soportan de una manera ya transparente. De hecho, si uno, por ejemplo, trabaja con MySQL Workbench, cuando uno hace una base de datos, la herramienta le permite ir dibujando el modelo conceptual antes de construir las tablas. Y de hecho, pues a partir de ese modelo se pueden automatizar ciertas tareas y entonces ya no me queda tan complicado hacer todo manualmente, pues porque del modelo conceptual se derivan los modelos concretos en la realidad. Bueno, entonces, hecha la definición, puntualizamos en dos aspectos. Toda entidad tiene existencia propia, o sea, es algo que existe, así sea abstracto, o sea, así no sea físico o real. Y para que sea una entidad, tiene que poderse distinguir de las demás de su clase. Bueno, entonces eso ya queda definido. Ya también lo dijimos, pero ahora vamos a formalizar la definición. Toda entidad tiene un conjunto de atributos, es decir, son los valores, son las características que la hacen distinguible de las demás entidades. Por lo tanto, en un conjunto de entidades de la misma clase, como podría ser el conjunto de alumnos, el conjunto de libros de la biblioteca, el conjunto de vuelos de una aerolínea, todas las instancias, cada uno de los elementos individuales tiene los mismos atributos, pero no los mismos valores de atributos. Tiene la misma estructura de atributos, es decir, tiene los mismos campos de datos que lo identifican. Lo que lo hace distinguible de las demás entidades es que los valores son diferentes. Esto ya pues lo habíamos discutido un poco antes. Si esta fuera la entidad cliente que tiene una identificación, nombres, apellidos, teléfono y una calificación, lo que sea, cada instancia de esta tabla, cada instancia de esta relación tiene aquí los valores que identifican a uno en particular de esos clientes, en la segunda línea los de otro y así sucesivamente. Ahora bien, cada uno de esos atributos, cuando se construye ya el modelo físico, se tiene que ubicar dentro de un dominio específico. O sea, la identificación es un campo de datos que uno tiene que definir en algún momento si es numérico o si es alfanumérico, por poner, digamos, dos dominios simples. Si es numérico, quiere decir que, bueno, hay que dar las condiciones. Si es numérico, se definiría como entero o positivo. Realmente, pues los códigos de identificación suelen definirse más bien como texto para poderles dar un tamaño y una estructura interna. En fin, a esos atributos que son los que conforman, lo que viene realmente a conformar las columnas de cada
tabla, o de cada relación o de cada entidad, entendiendo el concepto como tabla, los llamamos coloquialmente los campos de datos. Coloquialmente y más o menos técnicamente, porque hay literatura donde se refieren a ellos así. Y pueden ser de diversas naturalezas. Hay atributos atómicos. Un atributo atómico es aquel que no se puede dividir sin que pierda sentido. Por ejemplo, el nombre de una persona, José Antonio o Jerónimo. Yo no puedo partir esa palabra en dos y decir que lo que quedó son dos datos separados, pues porque no habría un criterio para poder partir el nombre de todas las personas de la tabla. Entonces, no es divisible. Hay atributos que sí lo son, como por ejemplo la fecha de nacimiento de un individuo. Yo la puedo expresar como un conjunto de 6 dígitos, o si quiero de 8 dígitos, si quiero representar el año con sus 4 dígitos. Y eso puede ser entendido como un solo dato, o lo puedo entender como 3 datos, para lo cual tengo que asegurarme de que todos estén escritos en el mismo orden, porque si no los escribo todos de acuerdo a una determinada regla de representación, entonces voy a tener confusión. Entonces, si yo pongo para una persona mes, día, año, y para otra pongo año, día, mes, y entonces tengo ahí un revoltillo de datos que no es posible interpretar en conjunto. La dirección de una persona puede estar escrita en un solo campo si se quiere, pero tendría que tener una estructura como la nomenclatura, la ciudad, el departamento, el código postal, depende del tipo, del contexto geográfico, esto puede aplicar o no. Por ejemplo, en Cartagena uno puede tener ciertos problemas para estructurar las direcciones porque la nomenclatura de la ciudad no es uniforme. Por ejemplo, que hay segunda avenida en varias partes. ¿Sí? Uno habla de la segunda avenida en Cartagena o la avenida número 2, avenida 2, no es suficiente como dirección geográfica. Cosa distinta como, por ejemplo, si usted va a Bucaramanga y dice carrera 18, hay una sola en toda la ciudad, porque la nomenclatura en Bucaramanga está hecha de calles y carreras, o sea que es cuadriculada, con algunas avenidas diagonales, 2 en particular, o 3, y con 2 o 3 vías que son irregulares porque fueron construidas antiguamente en lo que fue antes el lecho de unas quebradas en donde se hizo la ciudad. Pero uno puede decir carrera 24, número 4020, y cualquier bumangués sabe eso dónde queda. En cambio aquí, tú le dices carrera 29A 7948 y apuesto con total certeza que ninguno de ustedes sabría de dónde es eso si no se le da más información. ¿Por qué? Porque la nomenclatura en las ciudades, en esta ciudad, es totalmente variable. En la mayoría de los casos se usan más bien puntos de referencia como complemento a la nomenclatura real que existe, pero que la mayoría de la gente no la maneja. Hay datos que simplemente, hay atributos que se llaman almacenados, los que están simplemente guardados en la base de datos, y los derivados, los que se calculan a partir de datos almacenados. Por ejemplo, si yo guardo la fecha de nacimiento en una tabla de datos de una base de datos, no guarde la edad. ¿Por qué? Porque va a tener la necesidad permanente de estarla actualizando. Y la actualización no es un proceso que habría que hacerla todos los días, porque como las fechas de nacimiento no son, o sea, ocurren en cualquier día del año, para tener un campo edad actualizado en la tabla, todos los días habría que correr un proceso para determinar quiénes cumplieron años y agregarle uno más a la edad. Por lo tanto, datos como ese no se suelen almacenar, sino que se calculan derivados de uno que sí está almacenado, que es invariable, porque después de que tú determinas o guardas la fecha de nacimiento de una persona, ese dato no cambia hacia el futuro. No es posible. Si lo cambian es porque estaba malo, pero no porque naturalmente el dato cambie. Nadie nace más de una vez.
¿De acuerdo hasta ahí? Hay atributos que se llaman monovalorados porque tienen un solo valor, como el nombre de la persona, la fecha de nacimiento, y hay atributos que se llaman multivalorados porque el mismo atributo puede tener más de un valor posible. Por ejemplo, el atributo teléfono puede ser teléfono móvil y tiene un valor, teléfono fijo tiene otro valor, y podremos hacer, pues se pueden poner distintas categorías, distintas instancias de ese mismo atributo. Asimismo, en las tablas de la base de datos, los atributos de una entidad, o sea, los datos de un individuo, en algunos casos pueden ser opcionales. Lo mencionábamos, creo que en la clase anterior, cuando alguien me preguntó que si un atributo podía estar, que si un campo podía estar vacío, pues en los casos de los atributos opcionales sí es así. Por ejemplo, datos que la gente considera privados y que muchas veces prefieren no entregar o no se han conseguido. El mismo número del teléfono celular, muchas personas en muchas bases de datos está vacío porque la persona no lo tiene, porque hay mucha gente que no tiene celular. O datos que solamente se pueden usar para ciertas de las entidades dentro de una misma tabla. Por ejemplo, si en la tabla aparece fecha de venta y fecha de alquiler en un almacén de ropa, porque puede ser que haya ítems de ropa que el almacén tiene no para vender, sino para alquilar. Entonces, los que son alquilables tienen un dato en este campo, los que son solo para la venta, pues tienen ese campo vacío porque el ítem cuyos datos están en esa línea de la tabla no está, no tiene esa característica de ser alquilable. Dentro de todos los atributos de una tabla, entonces vamos a fijar el concepto tiene que haber siempre un atributo clave. Un atributo clave es el atributo que identifica unívocamente, sin ambigüedad, cada entidad de las demás que hay en la tabla. O sea, es la clave de identificación. Y lo usual en las tablas de una base de datos es que todas tengan una clave, un atributo clave. Ese atributo no puede tener valores repetidos, es decir, tiene un valor único, distinto, diferente para cada una de las entidades que están en la tabla, para cada registro. Y puede ser simple o compuesto. En algunas tablas, ya lo habíamos dicho también en la clase anterior, puede darse el caso de que la clave esté compuesta por más, de que el atributo clave no sea uno solo, sino un conjunto de dos o de tres, dependiendo de la naturaleza de la información que está en la tabla. Ahora, en una misma tabla puede haber varios atributos clave, porque, por ejemplo, si miramos la tabla de estudiantes de la universidad, la que yo puedo descargar de Banner para ver, por ejemplo, quiénes son mis alumnos, quiénes están matriculados en este curso. Entonces, por ejemplo, es esta tabla que estamos viendo aquí. Aquí la estoy viendo con una interfaz de Excel. Aquí está el código del estudiante, que sería el atributo clave. ¿De acuerdo? Ninguno de ustedes puede tener el código igual al de otra persona, eso está claro. Pero aquí hay otro que se llama así, que es el tipo de documento y el número de documento, que también es un atributo clave porque no hay dos personas que tengan el mismo número de documento. ¿De acuerdo? Entonces, en una misma tabla puede haber más de un atributo clave. Eso no tiene ningún problema, pues porque la naturaleza de la información es así. Cuando hay varias claves, o cuando hay varios atributos que satisfacen esa definición de ser atributo clave, a todos ellos se les conoce genéricamente como claves candidatas. En algún momento del proceso, cuando ya estemos creando las tablas de la base de datos en el ambiente físico, hay que definir, el diseñador tendrá que definir cuál de esas claves candidatas es la que va a elegir como clave primaria. Cuando elija una, entonces digo, bueno, para la tabla de alumnos la clave primaria es el ID, no es la cédula. No quiere decir que no se pueda usar la cédula después para hacer una búsqueda. Claro que se puede,
pero en el proceso de diseñar y de establecer, digamos, los esquemas físicos de la base de datos usando ya la herramienta de gestión de la base de datos. Entonces uno dice, bueno, para esta clave marca cuál es el atributo que está definido como clave primaria, porque eso le permite, nos va a permitir después establecer las relaciones entre tablas y nos va a permitir aplicar lo que se llaman las reglas de consistencia, que las reglas de integridad, que después vamos a mirar con un poquito más de detenimiento. Bueno, esto ya lo dijimos. Ahora, si se quiere hacer, si se quiere proceder al diagrama entidad-relación, o sea, vamos a empezar como ya a dibujar el diagrama. Entonces, en el diagrama, todo es dibujado. Entonces, lo primero que hay que dibujar son las entidades. Las entidades y los atributos, las entidades se dibujan con rectángulos o se representan con rectángulos, y los atributos con elipses o pequeñas, no círculos, porque los círculos tienen una forma distinta. La elipse es un huevito. Es decir, por ejemplo, el atributo paciente, la entidad paciente puede tener una identificación, unos apellidos, nombres, dirección, teléfono. Esta es la entidad y estos son los atributos, o sea, los campos de datos que conforman cada registro de la entidad. Cuando un atributo es multivalorado, se suele representar con línea doble, como en este caso el teléfono, porque ahí puede haber teléfono celular fijo, oficina, qué sé yo. Y normalmente la convención más aceptada es que el atributo clave se representa subrayado. Entonces, esta representación, este dibujo que estamos viendo aquí, nos representa la entidad paciente junto con sus atributos. Por cada entidad que intervenga en el diagrama se hace su representación, lo que ya nos puede estar generando una preocupación. ¿Qué pasa si una entidad tiene 50 atributos? Pues sí, en esos casos el diagrama es enorme y entonces ya no pensamos tanto en dibujarlo a mano, sino en usar alguna herramienta que nos facilite la representación. Por ejemplo, este es un ejemplo que también cogí de algún sitio en la web. Esta es la entidad cliente, que es parecida a la que teníamos, donde el RFC, no sé qué es en este caso RFC, es el identificador, debe ser como el documento de identidad, o el número de cliente interno, correo, nombre, dirección. Fíjate que el correo es un atributo multivalorado porque un cliente puede tener más de uno, lo mismo que el teléfono. La entidad de productos, tipo de producto, precio, código, aunque esto pues parece ser una definición muy pobre porque no, por ejemplo, no está el nombre del producto, pero está el código. Debe haber, de pronto hay otra entidad donde está el código y la referencia y las unidades, etcétera. Una entidad de empleados con sus datos, una entidad celulares, bueno, esto es porque es una tienda, una tienda de tecnología, creo que es. Pero esto todavía no es un diagrama de entidad-relación porque están las entidades descritas, pero no están relacionadas entre sí. Simplemente lo muestro como 4 entidades sueltas de un determinado contexto en el que no hemos profundizado, pero que nos permite ver que cuando un atributo está multivalorado se pone con línea doble, que en todas hay algún atributo subrayado que es el campo clave o la clave de esa entidad, el ID del empleado aquí, el número de serie aquí, etcétera. A esto, pues entonces hay que complementarlo con la simbología que establece las relaciones. Entonces, por ejemplo, si en un diagrama, aquí en este diagrama que estoy poniendo aquí está simplificado porque a cada una de las entidades no le pinté los óvalos de los atributos, porque simplemente para poder representar grandes las entidades, pero imaginémonos que están allí. Entonces, en la realidad, cuando tú vas a hacer una base de datos, tú tienes que ver qué relaciones funcionales o qué relaciones de naturaleza hay entre cada entidad y las demás. Por ejemplo, si yo tengo en una tabla o en una entidad los distintos autores de los libros que están en mi biblioteca, la relación entre los contenidos de esta tabla y los contenidos de esta tabla obedece
a que estos autores aparecen como escritores o como son los que produjeron cada uno de estos libros. Por lo tanto, quiere decir que en alguno de los atributos de esta tabla habrá un espacio para información que me permite saber cuáles de las personas que están en esta son el autor de cada uno de esos libros. Ahí es donde está una relación. Aquí le puse el nombre escribe, pero los nombres realmente, más que tener la necesidad de poner el nombre correcto, lo que tenemos la necesidad es de identificar qué es lo que esa relación significa en efectos prácticos. La editorial publica un libro y esto es una relación muy parecida a esta. Si yo tengo aquí una lista de editoriales, la editorial 1001, McGraw-Hill, la 1002, Pearson, etcétera, y de cada una tengo el código, el nombre, la dirección, el contacto, qué sé yo. No sé qué atributos tenga porque aquí no los dibujamos. Pero que esa entidad esté relacionada con esta obedece a que dentro de esta entidad, en alguno de sus atributos, hay valores que permiten decir, este libro fue publicado por la editorial cuyo código está aquí. Entonces, aquí habrá, en esta tabla, habrá al menos un registro que tiene información que se puede relacionar directamente con uno de los campos de datos del registro de esta tabla. Y así sucesivamente. Esto todavía no es un diagrama de relación, pero lo que quería enfatizar con esta lámina es que las relaciones se derivan de la naturaleza de la información y de la forma como se vincula la información de una tabla con las otras para permitir después aprovechar esa representación de los datos para hacer búsquedas, para hacer consultas, para sacar subtotales, para extraer información de los datos y satisfacer las expectativas del usuario de una aplicación que en últimas es la que hace esas consultas. En una relación puede haber la siguiente situación. Puede haber dos entidades relacionadas entre sí, pero donde la segunda solamente existe si existe la primera. En la biblioteca, por ejemplo, puede haber libros y puede haber usuarios. Perfecto. Pero, por ejemplo, en un banco, si hay una tabla que se llama, o una entidad que se llama préstamo, que es un repositorio de datos en donde cada línea de la tabla, cada registro, representa la información de un préstamo que el banco le hizo a un cliente. Entonces, habrá una tabla de clientes. En la tabla de clientes aparece con la cédula 10001 Pepito Pérez, que tiene una cuenta de ahorros, que tiene unos productos en el banco. Pepito Pérez hizo uso, o fue al banco y pidió digo, usted ofrece unos productos, necesito un préstamo. Lo estudian los papeles y ok, le conceden el préstamo. Un préstamo es una transacción en virtud de la cual todos sabemos, a Pepito le entregan una plata para que él haga con ella lo que tenga planeado y él se compromete a devolver esa plata en cuotas por un plazo establecido en el momento en que se acordó el préstamo, que representan que el banco reciba la plata que prestó más un interés por el tiempo que Pepito se demora con esa plata. Perfecto. Entonces, cuando le conceden el préstamo a Pepito, entonces alguien en el sistema de información del banco tiene que venir aquí. Bueno, aquí aparece un registro nuevo, que es el cliente 1001, que es Pepito Pérez en la tabla de clientes. Se le prestó en la fecha tal, tanta plata en tal modalidad de préstamo, y tiene 60 cuotas, qué sé yo, los datos, los atributos de datos, los atributos de esta entidad hay que definirlos en función de lo que el banco requiera, o sea, de cuando se está haciendo la base de datos, dice, bueno, los préstamos aquí son así, 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 y se necesitan los siguientes datos para poder manejar un préstamo. Ok, perfecto. Ya quedó, quiere decir entonces que cada línea de la tabla préstamos contiene los datos de un personaje que está endeudado con el banco. Por ejemplo, ahí puede haber un campo que diga cuotas pagadas, cuotas pendientes. Cuando las cuotas pendientes lleguen a cero, entonces ya ese préstamo quedó satisfecho, quedó pagado. Mientras tanto, cuando haya cuotas pendientes, 10, quiere decir que le faltan 10 cuotas.
Inmediatamente se crea el préstamo. Estoy suponiendo un modelo de datos particular, no es porque en todos los bancos se haga así, pero inmediatamente cuando se crea el préstamo, lo normal es que a uno le dan en el banco, o no lo normal, es muy frecuente que entonces el banco le digan a usted, mire, aquí está su tabla de pagos, se la imprimen incluso. Entonces dice, ahí están las 60 cuotas, cada una tiene una fecha, un valor total, un valor de capital, un valor de intereses. Entonces con eso usted ya sabe, si se la entregan en papel o se la mandan al correo, no importa, usted ya sabe qué tiene que pagar y cuándo cada uno de los 60 pagos. Entonces, por cada por cada registro de préstamo nuevo que se crea aquí, en la tabla de pagos por una aparecen las 60 cuotas, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo voy y pago una cuota, entonces aquí buscan la cuota correspondiente, le ponen pagado y aquí disminuyen una unidad al número de cuotas pendientes. Pero esta tabla, si ese fuera el modelo de datos que se está usando en ese banco, implica que los registros en esta tabla no puede existir sola si aquí no hay registros. Es decir, tiene que haber por lo menos un registro en esta para que esta tenga sentido, porque todos los registros que se adicionan a esta tabla pertenecen o expanden las cuotas de uno de los préstamos que está en esta tabla. Por lo tanto, esta es una entidad débil porque esta entidad no puede existir. Esta entidad, cualquiera de los registros de esta tabla no pueden existir si no corresponden a uno cualquiera de los de esta tabla. Entonces, en casos como ese, a la entidad que no puede existir sin hacer parte de la relación se le denomina entidad débil y normalmente se representa con una línea doble. Regálenme una interrupción de 1 minuto, ya regreso. Ok, gracias. Gracias, discúlpenme la interrupción. Bueno, entonces llevamos varios conceptos. Llevamos el concepto de entidad, el concepto de atributo, los tipos de atributos que pueden darse en una entidad. Y ahora hablamos de la entidad fuerte y la entidad débil. Este símbolo que apareció aquí, que ya lo vamos a mirar un poquito más adelante, es el que normalmente se usa para definir la relación entre dos entidades, entre dos tablas de la base de datos. Entonces, los pagos amortizan al préstamo. Bueno, ¿qué se pone aquí? Ahí hay una discusión o ahí puede haber, digamos, como un espacio de ambigüedad, si se quiere, o dificultad de definición al principio. ¿Con qué palabra identifico yo la relación? Bueno, todo eso se va documentando. En su momento lo miramos porque cada cosa de estas no solamente es dibujar, sino que cuando aquí se dice que el préstamo se amortiza mediante los pagos o que los pagos amortizan un préstamo a medida que van sucediendo, esto hay que definirlo en alguna parte. Amortizar significa que se haga esto y esto. O sea, y normalmente esa definición implica la lógica que hay que aplicar cuando se produce un pago. Entonces, esa lógica implica que cuando aparece una modificación en la fecha de pago aquí, sucede algo
puede suceder algo con los datos de ese registro y seguramente tiene que suceder algo con los datos del registro o de la entidad de la otra tabla que está vinculada con el pago donde se efectúa aquí la modificación. O sea que no basta simplemente con dibujar el diagrama, sino que todo eso hay que irlo documentando. Por ahora estamos viendo la convención, las reglas de construcción simplemente, y luego hacemos ya, le metemos un poquito más de carne a eso. Entonces la relación es una abstracción. Ese rombo que aparece aquí es una idea abstracta. Una relación es el concepto o conjunto de conceptos que hacen evidente que cada uno de las entidades de esta relación, de esta tabla, está vinculada con una o más de las entidades de la otra. Ahora, con cuántas depende mucho de la naturaleza de la información, pero la relación es lo que nos indica de qué manera se asocian los datos almacenados en este volumen de datos, en esta tabla o en esta entidad, con los datos almacenados en la otra. Se suele representar con un rombo y con una descripción corta, pero que, como digo, esa descripción corta tiene que estar documentada de una manera más amplia, pues para que un lector la pueda entender. Yo como diseñador, yo mismo me entiendo, pero si yo le muestro este diagrama a una persona, alumno, inscribe curso, esa otra persona, si no está en el contexto de la organización, dice, ¿y eso inscribe significa que hace qué? No, pues que el alumno hace esto, busca, determina, y si el sistema mira si el alumno ya va a ver, pues si él quiere escribir matemáticas 2, mira si ya aprobó matemáticas 1. Pero entonces quiere decir que tiene que haber alguna otra información, o aquí está todo lo que el alumno ha hecho. Bueno, en fin. Entonces, estas relaciones se documentan. Y esas relaciones tienen una característica que se llama cardinalidad, que es el número de entidades con las que puede relacionarse una entidad dada en un modelo entidad-relación. Veamos. Es la naturaleza de la relación. Y puede ser de varias clases, como vamos a explicar con unos ejemplos. Puede haber cardinalidad de 1 a 1. De 1 a 1 significa, se representa así, 1, 2 puntos, 1. Bueno, hay otros sistemas de representación. Por ahora vamos a usar, hoy solamente vamos a usar el de los números. Quiere decir, cuando la relación tiene cardinalidad 1 a 1, significa que un registro de la primera entidad, o sea, que una entidad en el primer conjunto, se relaciona exclusivamente con una del segundo conjunto y no con más. Por ejemplo, si se tiene una base de datos, una tabla, donde estén las oficinas del edificio, y en otra relación, en otra lista, estén los empleados. Bueno, guardando ciertos límites aquí, suponiendo que todas las oficinas son unipersonales, o sea que no hay oficinas comunitarias, sino que cada cubículo es para un solo individuo. Entonces, cada empleado puede tener un atributo, cada entidad en esta tabla, o sea, cada empleado podría tener un atributo que es el código del cubículo que le corresponde. Y en la tabla donde están todos los cubículos de la empresa, cada cubículo tendrá un campo donde está el código del empleado a ese cubículo. Entonces, cuando la relación es de 1 a 1, a cada empleado le corresponde un solo cubículo y a cada cubículo le corresponde un solo empleado. Podría ser diferente porque un empleado podría tener asignados varios cubículos si esa fuera la regla en la empresa, pero entonces en ese caso la relación no sería de 1 a 1, sino de 1 a varios, de 1 a n. Entonces, hay relaciones que son de 1 a 1 simplemente porque un registro de la primera entidad está vinculado solo con uno de la segunda entidad. Por ejemplo, los estudiantes, el estudiante, cada uno de ustedes tiene, no, porque iba a relacionarlo con los programas, pero un estudiante puede tener 2 programas, porque podemos hacer doble programa. Entonces ahí no sería de 1 a 1, porque
Un estudiante puede estar relacionado con 2 programas y cada programa puede estar relacionado con muchos estudiantes, entonces esa relación no es de 1 a 1. El profesor, cada uno de los profesores, cada uno de nosotros, sí está adscrito a un solo departamento. Puede dar clase en varios, pero tiene un solo jefe, que es su director, su jefe, su decano. Por lo tanto, en ese caso son relaciones de 1 a 1. Entonces, ¿cómo se sabe si es de 1 a 1? Pues hay que mirar la estructura del registro, o sea, la estructura de la entidad, los atributos que tiene. Si hay un atributo cuyo valor relacione esta entidad con la otra, si el atributo identificador de este empleado aparece en la otra en un solo registro, entonces la relación es de 1 a 1. Pero si el código del empleado aquí aparece como asignado a varios cubículos, esa no es una relación de 1 a 1. ¿De acuerdo? Pero hay que mirar los identificadores. Usualmente se hace con usualmente la relación entre las tablas es a través de sus identificadores clave. Aquí tengo la clave, aquí es el código del empleado. La clave aquí es la nomenclatura del cubículo. Si en el campo de cubículo para cada empleado aparece un solo valor y en el campo de empleado asignado aparece un valor que es el de un solo empleado de la tabla, quiere decir que la relación es de 1 a 1. Hay relaciones de 1 a varios cuando un registro de la primera entidad puede estar relacionado con 0 o con varios de los registros de la otra entidad. Pero para cada registro de la entidad B, solo se relaciona con uno de la entidad A. Por ejemplo, si yo miro en un almacén, tengo una tabla con la información de los vendedores. Cada registro de la tabla es un vendedor, por lo tanto, cada vendedor tiene su código, su nombre, lo que sea. Pero tengo otra tabla donde aparecen las ventas que se van realizando. ¿Quién vendió? ¿Quién vendió? ¿Quién vendió? ¿Y qué vendió? ¿Y a quién? Etcétera. Entonces, si por cada venta aquí aparece la fecha de la venta, el cliente al que se le vendió el artículo, la cantidad vendida y el código del vendedor. Eso normalmente se suele llevar en los almacenes porque a los vendedores le pagan una plata de comisión según la cantidad de ventas que hagan para estimular que vendan más. Entonces, quiere decir que este código de vendedor, que aquí no está representado, pero que me lo estoy imaginando, es un campo de datos que tiene dentro del valor 1 cualquiera de los códigos de estos vendedores. Entonces, un registro de esta tabla de ventas se relaciona con uno de los vendedores. Pero ese código del vendedor Pepito puede aparecer en muchas ventas aquí, porque si él hace muchas ventas, cada venta que haga constituye un nuevo registro de esta tabla. Entonces, esa relación es de 1 a n, porque un registro de esta tabla puede aparecer en n registros de la otra. Pero para cada registro de la tabla de aquí, el código del vendedor es uno solo de los de acá. Entonces, en ese caso, se llama una relación de cardinalidad 1 a n. Quisiera saber si esto está claro o hay alguna pregunta. O si hasta este momento lo que he explicado está suficientemente entendido. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Bien. Entonces, todo claro, profe. Supongo que sí. Ok, gracias. Lo mismo pasa cuando yo como cliente voy a la megatienda del mercado. Allá me registran. Como cliente me registran una sola vez. O sea que yo aparezco en la tabla de clientes. Pero cada vez que yo pague, me sacan una factura y esa factura tiene una fecha, un número, una cantidad de ítems comprados, un valor, etcétera, y el código del cliente al que se le vendió. O sea que mi código de cliente puede aparecer allá o va a aparecer allá en muchas facturas, en muchos registros en muchas entidades de factura, en muchas facturas independientes. Cada vez que yo compre me sacan una. Pero cada factura corresponde, para una misma factura no se le registran 2 o más clientes, solamente uno solo. Bien, relación de varios a 1 es cuando
Es la de 1 a n, pero al revés. Es decir, cuando un registro de la entidad A se relaciona con uno de la entidad B, pero para cada registro de la entidad B puede relacionarse con muchos de la entidad A. O sea, es la 1 a n vista en sentido contrario. Por ejemplo, si yo tengo una tabla donde las entidades son los grupos sanguíneos, ¿cuántos grupos sanguíneos existen? A, B, O y AB. En positivo, con RH positivo o con RH negativo. 8, ¿cierto? Creo que son esos nada más, ¿no? Cada individuo de esta tabla tendrá un campo que le indica cuál es el tipo sanguíneo, o sea, el código del grupo sanguíneo, uno cualquiera de los que aparecen aquí. Entonces, para cada individuo hay un solo grupo sanguíneo, pero cada grupo sanguíneo puede aparecer aquí en muchos. Entonces, quiere decir que varios de estos registros pueden estar relacionados con el mismo grupo sanguíneo, pero, y por lo tanto, perdón, cada persona está relacionada con un solo grupo sanguíneo, pero el mismo grupo sanguíneo puede aparecer en muchos registros aquí. Entonces, por esa razón, un registro de esta entidad se relaciona cada uno de estos registros se relaciona solo con uno de estos, pero cada uno de estos está relacionado con muchos acá. Fíjense que son el mismo concepto, solo que depende del sentido en el que yo esté evaluando la relación. Pero ustedes pueden decirme, ¿y eso para qué sirve? Pues en este momento solamente sirve para darnos cuenta un poco de la forma como los datos clave van apareciendo en las tablas que se están relacionando entre sí. Como todavía no hemos aterrizado eso en un diseño físico, pues sigue siendo del nivel de abstracción. O sea, estamos trabajando todavía en el plano mental de conceptualizar la base de datos. Puede parecer un poco tedioso al principio, pero es necesario identificar eso con claridad, porque después, cuando veamos las reglas de integridad y de las reglas, lo que llaman las reglas de integridad referencial, vamos a ver que esto es determinante para que la base de datos, para meter esas reglas en la base de datos cuando se define la tabla, y que ella me controle después hasta cierto grado de profundidad, me controle automáticamente que yo no vaya a meter inconsistencias. Porque si yo, por ejemplo, defino esta relación de n a 1 y después intento meter datos que no la cumplen, el motor de base de datos me está diciendo, ojo, que ese dato no cumple con esta regla. Y eso me ayuda a asegurar que la base de datos no me quede con datos inconsistentes porque yo la embarré al digitar la información o al importar la información. Simplemente cuando los datos entran y violan alguna regla de integridad referencial, el sistema no los deja meter. Mete los que puede meter que no violan la regla y me dice, y estos registros no los agregué por esta razón. Entonces es necesario tener definido muy bien esto, o sea, muy bien conceptualizado para poder después aplicar esas reglas de manera automática. Bueno, esta siempre me da risa porque digo, un parlamentario solamente pertenece a un partido, pero en cada partido puede haber muchos parlamentarios. ¿Sí? Eso es en la teoría, en la realidad eso es una cosa oscura ya entre los políticos que no vamos a comentar aquí. Hay relación de varios a varios, donde en ambos casos un registro de la entidad A se puede relacionar con varios de la entidad B y cada uno de los registros de la entidad B se puede relacionar con varios del registro de la entidad A. Por ejemplo, si yo pongo aquí la tabla de todos los ciudadanos, el censo nacional, y aquí pongo las distintas asociaciones que existen, voy a nombrar varias, la Cruz Roja, la Defensa Civil, el Club de Leones, el Club Rotario, la Asociación de Voluntarios contra el Cáncer, miles de organizaciones. Cada ciudadano puede tener puede estar matriculado en varias de esas asociaciones y naturalmente cada asociación puede aparecer como perteneciente o como ser característica de varios ciudadanos. Esas relaciones son múltiples en ambos sentidos. Hay muchas situaciones de bases de datos en donde eso
se da en la práctica. Como la de la clínica, donde hay muchos procedimientos, un procedimiento puede ser aplicado a muchos pacientes y un paciente puede aparecer o puede tener acceso o puede tener información de varios procedimientos que se le han practicado. Hay casos particulares de cardinalidad cero, que puede haber, porque son casos, esos no son casos permanentes, sino que suceden dependiendo de condiciones. Donde, por ejemplo, la policía tiene un archivo, una tabla con todas las armas de dotación de sus agentes. Entonces, se supone que esta es una relación que debe ser de 1 a 1, es decir, que por cada arma, que cada arma está asignada a un policía y que cada policía tiene el código del arma que le entregaron. Pero si el policía está fuera de servicio, él devuelve el arma. Entonces, en ese caso, mientras él está fuera de servicio, el arma no está asignada a ningún policía. Entonces, en ese caso, pues, sería relación para esos casos que se estén dando en ese momento, la relación podría ser de 1 a 0. Pero eso es un caso eventual. Es decir, no quiere decir que la relación permanentemente sea de 1 a 0, porque una relación de 1 a 0 genérica, completa, significaría que no hay relación entre las dos tablas. Entonces quiere decir que cada registro de esta tabla no está vinculado con ninguno de los de acá, entonces ¿para qué? No hay relación. O sea que en algunos casos particulares, dependiendo de la dinámica propia de la naturaleza de la información y de los procesos del negocio, en este caso el negocio es el reglamento policial, puede darse que una relación tenga instancias o valores de 1 a 0. Cardinalidad de 1 a 0. Un pequeño ejemplo. Si un instituto de formación continua ofrece diversos cursos de certificación dirigidos aquí dice a personas en general. Entonces, el instituto puede tener una base de datos de clientes, una tabla, una relación de entidades cliente con estos campos. Y puede tener otra tabla donde están todos los productos que ofrece. El 1001 es la certificación Oracle, el 1002 es la certificación en IP versión 6, el de qué sé yo. O sea que aquí hay una lista. Si un cliente obtiene certificaciones, o puede obtener, o sea, si los registros de esta tabla pueden estar relacionados con los registros de esta tabla, en el sentido de que a medida que una persona se matricula, cursa los estudios y le entregan una certificación, esa relación va a ser múltiple en ambos sentidos, porque en el sentido conceptual, un cliente podría estudiar y aplicar a más de una certificación. Entonces, aunque aquí no está el dato puesto, aquí debería haber algún dato o alguna estructura adicional en donde me diga, este señor cursó la certificación tal, este señor cursó otra certificación y así sucesivamente. Pero entonces lo que quiere decir es que es posible que un cliente tenga muchas certificaciones o que un cliente obtenga varias de las certificaciones que la entidad ofrece y obviamente se espera que cada certificación haya sido entregada a muchos clientes a lo largo del tiempo. Entonces, fíjense que el concepto la relación, implica pensar bastante en la lógica de lo que va a suceder después con los datos. Puede ser que en el momento inicial en que estés dibujando tu diagrama no tengamos eso totalmente claro. Uno puede tener una idea razonablemente clara de lo que significa la relación, pero puede ser que al principio tenga uno ciertas dificultades para decir, bueno, ¿cómo es que las vamos a relacionar? ¿Mediante qué trabajo? ¿Mediante qué concepto? Bueno, esto también algunos clientes, algunos autores escriben la cardinalidad así al lado sobre la relación, que me parece más, que es la que yo prefiero, digamos, pero otros autores la escriben así. Bueno, a veces al dibujar el diagrama se manejan dos abstracciones más,
que se llaman la generalización y la abstracción. En principio no las vamos a usar en nuestros primeros ejemplos. Esto pues es un nivel de expresión un poquito más profundo, pero lo quiero mostrar para que tengan una idea. La generalización consiste en imaginarse o en abstraer una entidad de nivel superior a varias de nivel más bajo, tratando de eliminar redundancias de atributos, englobando datos que son semejantes. Hay casos en los que se manejan, por ejemplo, nosotros tenemos una generalización en el sistema Banner, porque la entidad principal no es estudiante, no es profesor, no es empleado. La entidad principal se llama persona. Entonces, cuando un ser humano llega a la organización UTB y se integra a ella, bien sea como estudiante, como profesor o como persona, o como estudiante, como profesor o como empleado, por donde entre, sus datos van a caer a Banner como una persona más. Entonces la tabla principal es la tabla de persona general, donde se le asigna el ID. Por eso los ID de los estudiantes son de la misma forma que los de los profesores y de la misma forma de los empleados. Se le capturan sus datos, etcétera. Y después de que está metido como persona, se le asigna un rol para que esa persona sea considerada estudiante o profesor o cualquiera otro de los roles que hay. En ese caso, el rol de estudiante tiene acceso o tiene privilegios para ciertas cosas, mientras que el rol de profesor tiene para otras. Pero a nivel de entidad principal, la entidad principal es la persona. Entonces, en ese caso, ahora vemos cómo se representan. En lugar de tener una entidad de estudiantes, una de profesores y una de empleados, porque en cada una de ellas habría código, apellido, nombre, dirección, teléfono, en lugar de tener esos tres conjuntos separados, se tiene uno solo donde se reúnen los atributos comunes y los roles son los que separan las diferencias específicas de cada uno de las categorías que se quieran poner. Esa es en la generalización. La especialización es hacer lo contrario, o sea, es el mismo concepto, pero visto en sentido contrario. Desagregar una entidad grande en varias entidades más pequeñas, también buscando un nivel de eficiencia un poco mayor. No quiere decir que se tenga que hacer ambas cosas o que se tenga que hacer, o que si se hace la una no se puede hacer la otra. Son conceptos que existen para dibujar diagramas de modelos y diagramas de entidad-relación. Repito, son solo abstracciones mentales a las que uno puede acudir o no si le parece que resultan útiles dependiendo pues de las condiciones del problema que está resolviendo. Entonces, todo esto que estoy diciendo hoy son elementos que están en tu caja de herramientas, pero que no necesariamente los tienes que usar todas las veces. Por ejemplo, estas abstracciones de generalización o especialización. Si yo tengo la entidad persona general, una persona es estudiante, profesor, empleado. Entonces, aquí están la gran mayoría de los datos de la persona. Y aquí en la de estudiante son datos adicionales a los que están aquí, pero solamente para las personas que tienen rol de estudiante. O sea, solamente aquí aparecen registros o entidades relacionadas con las personas que tienen la característica de estudiante. Lo mismo con los profesores y lo mismo con los empleados. Si yo partí de esta para desagregar estas tres, hice una especialización. Si yo tengo estas tres y las resumí en esta de nivel superior, hice una generalización. Por ejemplo, en una empresa el empleado puede ser, todos los datos de los empleados están aquí, pero ahí separados dos entidades de nivel de nivel inferior a ella, a los que les pagan por horas y a los que les pagan por nómina de tiempo completo. Nosotros tenemos ese fenómeno con los profesores porque hay profesores de cátedra y hay profesores de tiempo completo. Entonces las condiciones de contratación son distintas
Y aunque todos tienen información en la tabla de profesores, pues la nómina de cátedra corre por separado que la nómina de tiempo completo, y entonces acuden a soportes de datos que tienen cosas en común, pero que tienen también cosas totalmente diferentes el uno del otro. Entonces, aquí se podrían tener cosas como esta, donde aquí están los datos principales del empleado, y en las entidades derivadas solamente los campos de datos que corresponden a la categoría en particular. Entonces, estos datos junto con estos conforman el registro de los empleados por horas, mientras que estos datos junto con estos conformarían el registro de los empleados de tiempo completo. Esto se puede después traducir en tablas específicas dentro de la base de datos con las debidas reglas de conexión, pero por ahora, repito, insisto, esto es solamente un modelo mental, un modelo conceptual. En un banco, los números de cuenta, se puede crear la cuenta con el titular, con la fecha de creación, con todos los datos de la persona, y después de decir, bueno, cuenta de ahorro, pero si él abre una cuenta corriente, no hay que volverlo a meter aquí porque la persona ya está, simplemente se crea un registro de cuenta corriente asociado a esa misma persona. Entonces tendríamos los datos principales del cuentaviente en esta entidad de nivel superior y los datos secundarios o diferentes en las entidades de segundo nivel según sean los tipos de cuenta. Entonces, eso puede ser un poco más complejo a medida que uno abstrae niveles. Estoy mostrando ejemplos elegidos al azar. En un banco se pueden introducir las personas en la base de datos, todas las personas. Luego, mediante una especialización, se decide si la persona es empleado o es cliente. Y si es empleado, se puede especializar también entre si es empleado oficial, cajero o secretaria, depende de las categorías que se tengan. Este esquema simplemente pretende mostrarnos que la abstracción de generalización o de especialización hace evidente la organización interna de la lógica de los datos, pero igualmente complica un poco o hace un poco más exigente la construcción de las relaciones. Quería mostrar esto porque hace parte de la simbología que se usa normalmente. Inicialmente nosotros vamos a usar solamente nuestras entidades con sus atributos y las relaciones entre ellas, todavía sin hablar de especializaciones y de generalizaciones, que es un concepto que normalmente se adquiere a medida que uno avanza y va teniendo experiencia. O sea, se maneja mejor. Entonces tenemos que al caracterizar las entidades, cada una con sus atributos debidamente definidos, al establecer las relaciones entre las entidades y saber con claridad qué cardinalidad tiene cada relación. Bueno, y lo último que dijimos también, al tener todo esto, yo tengo los elementos de un modelo entidad-relación. Un comentario adicional, bueno, cuando se está haciendo el modelo entidad-relación, es pues algo que es de sentido común, pero que quiero dejar el comentario explícitamente hecho. Los atributos de una entidad, los campos de datos, pueden ser sujeto de que se les apliquen restricciones. Estas restricciones no aplican todavía en el modelo de entidad-relación, en el diagrama. Uso la palabra diagrama o modelo para referirme a lo mismo. No aplican en el sentido de que se tienen que tener en cuenta, pero no impactan el diagrama como tal. Por ejemplo, el campo estado civil se puede dejar libre para que la persona escriba ahí lo que se le antoje, lo cual es una muy mala práctica porque la persona puede escribir XXXX y entonces esa información es basura dentro de la base de datos. O puede aplicarse una restricción de campo enumerado en la que se define solamente un conjunto de valores aceptables para él. Pero eso no se hace en el modelo entidad-relación. Eso se documenta allí, pero se hace en la práctica cuando se está creando el modelo físico en el motor de la base de datos. Entonces, cuando pasemos del diagrama entidad-relación al modelo relacional,
en el que las entidades no se representan solamente con un cuadrito, sino que además tiene la descripción del registro, o sea, los campos que tiene cada uno y el tipo. Entonces ahí sí podemos poner las restricciones que previamente hayamos, las restricciones de valor o las restricciones de tamaño de dato que previamente se hayan identificado cuando estamos haciendo el diagrama entidad relación. Pero sí hay que documentarlas desde el principio para que cuando llegue el momento de hacer el montaje sobre el motor de base de datos, quien o quienes estén encargados de hacer ese montaje tengan en la mano todas las cartas de navegación y pongan todas las reglas y todas las restricciones en orden. Entonces, lo que es hacer el diagrama o el modelo entidad-relación implica determinar qué entidades se han identificado, implica determinar para cada una de ellas el detalle de sus atributos, o sea, los datos de cada identificación de cada entidad, los campos de datos, implica construir el diagrama básico, implica documentar cuáles son las restricciones que haya que tener en cuenta y caracterizar la cardinalidad de cada relación. Ese diagrama de entidad-relación, entonces, repito, solamente es un modelo conceptual, teórico, mental, no es un objeto técnico. No importa en qué sistema de bases de datos yo lo voy a implementar, el diagrama es una representación esquemática de la información que está en la base de datos, o de la información que creemos que debe estar en la base de datos. Y como dije al principio, es una herramienta que normalmente no queda terminada en la primera vez, sino que después de que la hacemos, la miramos, la revisamos, volvemos a contrastar contra los requerimientos que se levantaron en la etapa de análisis. Uno puede decir, bueno, puede encontrarse con que, oiga, mejor no hagamos esto así, sino asá. Pero no por la intuición o no por una decisión emocional, sino porque encontró que algo en su representación todavía no tiene el grado de profundidad o de resolución, de fineza que se requiere tener. Vamos a hacer una actividad que vamos a introducir ahora, por lo menos para hacer conjuntamente la etapa de análisis, y después de que hagamos conjuntamente la etapa de análisis, actuando yo como cliente y ustedes como ingenieros, van ustedes a proponer, según su entender, cómo sería la primera aproximación de ese modelo entidad-relación para ese caso. Entonces, voy a abrir un documento con las especificaciones del caso, con el fin de que lo podamos ver y ustedes puedan, en esta primera conversación, hacer sus preguntas. Dejé de compartir la pantalla porque quiero pasarme a otra. Ok. Busco. Entonces les voy a pedir su atención para que a medida que yo vaya comentando este documento, ustedes se formen una imagen mental y si tienen preguntas, las vayan haciendo, de manera que yo les pueda responder a sus preguntas de lo mejor que esté a mi alcance. Y este video, después de esta sesión de preguntas y respuestas, si las hay, de pronto les sirve a ustedes para hacer la parte que les va a tocar hacer por separado, parte que yo les retroalimentaré una vez que ustedes me la entreguen. Bueno, se trata de esto, señores. En la actualidad, los almacenes de grandes superficies se han visto enfrentados a hacer más fuertes sus mecanismos de venta electrónica para atender la creciente demanda potencial de la ciudadanía en tiempos de pandemia, ya que hemos visto que esto ha crecido enormemente porque muchos de los clientes usuales que íbamos físicamente a un almacén de gran superficie, ahora preferimos hacer las compras al máximo posible en línea. ¿De acuerdo?
Entonces, hagan de cuenta que el caso es ese. Se requiere diseñar entonces una herramienta de base de datos para que sobre esa base de datos se pueda implementar un sistema de información de venta electrónica. Y los requerimientos son los siguientes. Primero, cualquier persona que desee comprar en el supermercado necesitará registrarse ante el sistema. O sea, si yo quiero hacer una compra a través de la web de este almacén, tengo que crear una cuenta. Pues, ¿para qué? Para que la aplicación después sepa a dónde va a mandar el pedido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para registrarse entre el sistema tiene que suministrar sus datos básicos mínimos. La identificación, los apellidos y nombres, el correo electrónico, el teléfono celular y la dirección de la residencia. Fíjense, ahí nos están dando, el requerimiento nos está dando los datos básicos mínimos, no los únicos. Pero si se cumple el mínimo, se satisface el requerimiento. El buen diseñador puede, después de hacer un análisis, decirle al cliente, oiga, pero podríamos poner tal y cual cosa más, porque así usted tendría la posibilidad posterior de hacer tal o cual cosa. Pero el requerimiento mínimo me dice que hay que guardar de cada cliente la identificación, los apellidos y nombres, el correo electrónico, el teléfono celular y la dirección de residencia. Son los datos básicos con los que se crea la cuenta. No me lo dice aquí, pero obviamente tendrán que guardar una contraseña para que el usuario pueda proteger la seguridad de su cuenta. No sé, sí, lo dice un poco más adelante. Un mismo usuario puede registrar tantas direcciones de residencia como quiera, como desee. De esa forma puede ordenar pedidos que sean entregados en distintos lugares. Esta es otra necesidad clara de la aplicación. Yo como usuario quiero registrar la dirección de mi casa y la dirección de la casa de mi suegro o de la de mi mamá para que yo hacer un pedido y que les llegue allá. Bueno, eso quiere decir que, que si yo quisiera, no es que tenga que ser así, pero si yo quisiera tener en una tabla los usuarios y en otra tabla las direcciones hay una relación de 1 a n, porque un usuario puede tener varias direcciones, pero cada dirección corresponde a un solo usuario. Cuando el usuario desea hacer un pedido, debe ingresar a la página, identificarse mediante el nombre de usuario y la contraseña. Ambos datos él los ha elegido cuando crea su cuenta. Entonces, fíjense que aquí, además de los datos de identificación, apellidos, nombres, correo electrónico, teléfono celular y dirección, pues habrá que en algún momento definir el nombre del usuario y la contraseña, y esos datos deberán estar debidamente almacenados. Perdón un segundo, atiendo una llamada que es la que estamos esperando. Disculpen un minuto, por favor. Gracias, discúlpenme la interrupción. Es que, como les dije al principio, hoy tenemos en familia un evento médico de una persona que estamos muy pendientes. Entonces, pues, discúlpenme, pero tuve que atender la llamada.
Bueno, entonces, cuando el usuario se ingresa, debe identificarse mediante nombre de usuario y contraseña. Si en el momento de entrar el usuario no recuerda su contraseña, el sistema tiene que darle la posibilidad de recuperarla mediante un mensaje que le envían a su correo electrónico. Ok, entonces, hasta ahí, hasta ese momento ya tenemos una idea aproximada de qué datos se están necesitando guardar en la base de datos sobre la persona, sobre los clientes. Al ingresar a la página de la aplicación, el usuario podrá elegir libremente entre los productos que están disponibles en el almacén, los cuales puede consultar en la pantalla. Obviamente se trata, como no vamos a hacer la aplicación completa, pero por ahora tenemos que diseñar la base de datos en donde se guardan los datos que le puedan servir a esa aplicación en los términos en que está descrita aquí la necesidad. El sistema le ofrece al cliente los productos organizados por categorías. Entonces debe haber productos de categorías, estas categorías que están aquí, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 categorías. En cada categoría, si uno decide escoger carnes, por ejemplo, entonces me imagino que le saldrán los productos de carne de res, de carne de cerdo, de pollo, de pescado, qué sé yo. Si escoge lácteos y refrigerados, le aparecen los productos que hay en el inventario que el almacén vende: leche, yogur, queso, mantequilla, no sé. Pero cada producto tiene una categoría. En una categoría puede haber muchos productos, pero en cada producto pertenece a una sola categoría. Estas son las categorías actuales, pero podría ocurrir que en el futuro se adicionen nuevas categorías o se quiten algunas de las actuales. Lo que quiere decir que estas 10 categorías identifican o sea, que como dije hace un momento, son identificadores que corresponden a cada producto, pero podría haber más, lo que sugiere que en alguna parte de la base de datos tiene que haber una tabla con las categorías y en otra una tabla con los productos, donde cada producto pertenece a una categoría y donde en cada categoría hay muchos productos. Además de la categoría, cada producto debe tener datos disponibles como el código, el nombre, la marca, la unidad en que como viene presentado, si son libras, kilos, litros, unidad, paquete. De hecho, cuando el cliente está recorriendo la página del sistema, debe poder tener acceso a esos datos. Entonces, si yo necesito hacer mi mercado, entonces yo escojo en la categoría los productos y ahí me tienen que salir los datos del producto, que ya sabemos cuáles son: el nombre, una referencia, la marca y cómo viene presentado. Y yo escojo cuántos de esos, cuántas libras o cuántos kilos o cuántas unidades o cuántos displays o cuántos six-pack escojo para comprar. El almacén desea poder establecer a su criterio para algunos productos la cantidad máxima de unidades que un cliente puede comprar. Es decir, no me venden más de 10 unidades de determinado producto. Eso normalmente lo hacen los almacenes cuando ponen ofertas. Cuando el cliente desea hacer una compra, escoge uno a uno los productos de su interés, indicando las cantidades deseadas, y el sistema le debe ofrecer la metáfora del carrito de supermercado. Entonces, eche al carrito. Entonces, quiere decir que cuando yo estoy haciendo una compra, en la base de datos tiene que aparecer una entidad débil en la que yo voy poniendo los ítems que voy comprando y con base en ella me van a facturar. Pero si yo cancelo la compra, esos datos desaparecen y no se efectúa ninguna compra. Una vez que el cliente finalice su selección, puede proceder a confirmar el pedido. Cuando confirma el pedido, el sistema le debe pedir que defina cómo va a pagar. Una vez que el pago se confirma, el pedido queda en firme y el sistema lo registra para que la gente que maneja eso en el supermercado prepare el pedido y envíe con algún domiciliario. Es decir, lo configura y lo despacha al destinatario. El cliente debe poder consultar en la página el estado de su pedido, que puede ser en preparación, despachado, en tránsito o entregado.
con base en esa información que les acabo de leer y a partir de lo que hemos comentado el día de hoy, primero determine cuáles entidades deberían hacer parte del diagrama entidad-relación. Para cada una de ellas, diga cuáles son los atributos mínimos que debe tener. Entonces, ya sabemos que hay una entidad de clientes, una entidad de artículos, posiblemente una de categorías, probablemente una de pedidos, no sé. Ese es un análisis que yo quiero que ustedes hagan en principio de manera autónoma a partir de lo que yo les he leído hasta ahora. ¿Cuáles entidades y qué campos o qué atributos tiene cada uno? Cuando ya tengas las entidades que van a participar, recuerden, esa es una abstracción mental que ustedes hacen deduciendo de los requerimientos. Entonces, ¿qué relaciones posibles va a haber entre ellas? Por ejemplo, cliente compra artículos, ¿cierto? O artículo pertenece a categoría, no sé. Eso es algo que quiero que ustedes modelen en, digamos, sin anestesia, o sea, con lo que ustedes piensan, como con su forma de pensar en este momento, hasta ahora. Y una vez que establezca cuáles son esas posibles relaciones, determine para cada una de ellas qué cardinalidad considera usted que esa relación tiene. Y a partir de esos insumos, haga un dibujo del diagrama entidad-relación con la herramienta que usted considere, como usted lo quiera hacer, incluso a mano, en papel, si lo desea. No hay restricciones en este punto. Si lo hizo a mano, pues obviamente tiene que sacar la foto y mandarles el escaneado. Entonces, y subir la respuesta a todo esto en la tarea 3. La tarea 3 está en Sabio en esta semana. Y cuando usted entra a la tarea, tiene un archivo adjunto PDF que es el que yo acabo de leer. ¿Qué espero que ustedes hagan con esto? Pues que hagan el ejercicio intelectual de traducir a una primera aproximación de ese diagrama entidad-relación los conceptos que hemos visto hoy en la clase anterior. Obviamente deseo que me entreguen diagramas correctos, perfectos, pero no sé que pueden no serlo. Pues espero que hagan el mejor esfuerzo posible. Entonces, esa es su tarea para esta semana, la cual deberá ser entregada a más tardar, como tenemos clase el lunes, el domingo en la noche, a las 11:59 de la noche. Por favor, estén atentos a la hora de cierre, porque en las primeras actividades a algunas personas, no, en este curso no tanto, en otros cursos, se les pasó la hora y entonces yo les amplié el plazo diciendo que, bueno, pero ya a esta altura del partido ya no ampliamos ningún plazo. Si en el proceso de construcción de estas respuestas de aquí hasta el domingo, ustedes tienen inconvenientes, tienen dudas, tienen inquietudes, si se le forma un arroz con mango en su cabeza, aquí está su cliente para aclararle los requerimientos y darle respuesta a sus inquietudes. ¿Ok? ¿Está claro lo que hay que hacer? Sí, profe. Bueno, señores, entonces les agradezco mucho su amabilidad conmigo el día de hoy, su paciencia y su generosidad para atenderme, y les deseo que tengan un feliz resto de día y feliz resto de semana, obviamente. Listo, profe, igualmente, que lo vaya bien. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, profesor. Chao, profe. Bueno, hasta Gracias, luego, profe. que estén muy bien.